Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar sobre cómo se eligieron los 66 libros que están en nuestra Biblia. También hablaremos de quién decidió qué libros estarían en la Biblia que usamos en el día de hoy. A la Biblia se le llama el canon. La palabra canon viene de la palabra griega, la misma palabra canon, que significa caña de medir. La Biblia para nosotros entonces es la regla de vida que nos enseña la doctrina de cómo debemos de vivir y comportarnos. En Gálatas 6:16 dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí vemos cómo Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia y les está diciendo a todas aquellas personas que anden conforme a la Biblia, paz y misericordia sea a ellos. En el siglo II, los cristianos tenían un término llamado canónico y lo usaban para separar los escritos que venían de los apóstoles de Jesús y los escritos que no venían de los apóstoles. Hoy en día, cuando decimos canónico, nos referimos a la lista oficial de los 66 libros que fueron escogidos para formar nuestra Santa Biblia. Pero ¿por qué se formó el canon? La formación del canon era necesaria para poder reconocer los libros que verdaderamente estaban inspirados por Dios y escritos por hombres ungidos por el Espíritu Santo. Al formarse el canon podemos reconocer la veracidad de la Biblia y defender nuestra fe. Hay algunas preguntas que debemos de darles respuestas en este día. ¿Cómo sabemos que la Biblia solo contiene libros inspirados por el Espíritu Santo? ¿Cómo se escogieron estos 66 libros? ¿Quiénes decidieron qué obras o libros incluir? ¿Qué criterios influyeron en esas decisiones? Veamos algunas de las respuestas a estas preguntas. Entonces, ¿cómo se dividió el canon? El canon se divide en dos partes, el hebreo y el cristiano. El canon hebreo del Antiguo Testamento tiene 39 libros y el segundo canon o el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Los judíos le llaman a su Biblia Tanakh, que viene de las primeras letras de las tres partes de su Biblia, la Torá, que es la ley, Nebim, que son los profetas, y Ketubim, que son escritos. Su Biblia solamente tiene 24 libros o 22, porque a veces ellos combinan alguno de ellos. En contraste, nuestra Biblia tiene 29 libros y se divide en cuatro partes. La ley, que incluye de Génesis hasta Deuteronomio, los libros históricos que van desde Josué hasta Esther, los libros de poesía que van desde Job hasta Cantar de los Cantares, y los libros de los profetas que van desde Isaías hasta Malaquías. Entonces, según el historiador Flavio Josefo, el periodo en que se escribieron estos libros se le llama periodo profético y empieza desde la época de Moisés y termina en la época de Malaquías. El mismo Jesús habla del Antiguo Testamento hebreo como escritos aprobados. En Lucas 24:44, Jesús les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En Lucas 24:44, Jesús estaba hablando de libros del Antiguo Testamento. Los judíos creen que Esdras y los escribas de la sinagoga fueron quienes revisaron y reunieron los libros del Antiguo Testamento hebreo. Según Flavio Josefo, estos libros sagrados fueron escritos desde la época de Moisés hasta el reinado de uno de los faraones. Como Lucas, tanto Lucas como Jesús confirmaron la autoridad del Antiguo Testamento. Ahora hablemos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue reconocido oficialmente mientras se escribía, pero hay algunos libros que tardaron en ser aceptados, como por ejemplo es el libro de los Hebreos. Esto se dudaba si se debía incluir, porque en el occidente no sabía quién los había escrito, pero en el oriente se fue aceptado como una obra de Pablo. También el libro de Santiago, porque hubo dudas sobre quién lo escribió y también solidez de las doctrinas cristianas. Pero ¿qué criterios se utilizaron para escoger los 66 libros del canon?
Número 1. La inspiración divina. Se consideraban que los libros eran inspirados por Dios y portaban la autoridad espiritual si se encontraba en ellos la frase, dice Jehová, Jehová me dijo, o Jehová fue sobre mí. Así los creyentes estaban convencidos de la autoridad divina del libro. Entonces formaban parte del canon. La parte profética. Los libros inspirados venían solamente de hombres ungidos por el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También se veía el criterio de la autenticidad. Los libros que contenían errores doctrinales no podían ser inspirados por Dios, porque la palabra debe ser verdadera y consistente. Entonces, los libros apócrifos fueron rechazados por este mismo motivo. Sus errores históricos y teológicos lo hacían imposibles aceptarlos como inspirados por Dios. No podían ser de Dios y tener errores al mismo tiempo. Debía de ser transformador. Esta evidencia no era tan notable como las otras tres. El libro debía de tener la habilidad de transformar la vida del lector. Vemos en Hebreo 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. En 2 de Timoteo 3:15 dice, has sabido que las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El libro también debía de ser aceptado. Los libros del canon se debían de reconocer por el pueblo de Dios para quien fueron escritos inicialmente. Si un libro era aceptado y utilizado como la palabra de Dios por las personas a las que estaba dirigido originalmente, entonces se consideraba que su inclusión del canon estaba justificada. Debemos de reconocer y entender que en los tiempos antiguos la comunicación y el transporte eran muy lentos y que a los líderes se les llevaba mucho tiempo determinar qué libros debían ser reconocidos como parte de la Biblia. Esta tarea de reconocer los 66 libros del canon tomó varios siglos y se utilizó estas 5 pruebas del canon que acabamos de ver anteriormente. Mis amados hermanos, si algo podemos tener a ciencia cierta y 100% saber, es que Dios con toda su soberanía y su poder ha preservado la palabra de Dios para que ningún hombre pueda quitarle ni ponerle a estos libros. Yo les exhorto en este día, mis amados hermanos, que ustedes se dediquen a leer su Biblia, que entiendan la importancia de leer su Biblia diariamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis para poder hacer una excelente y buena interpretación de la palabra de Dios. Solamente hay 2 maneras de interpretar la manera correcta y la manera incorrecta. Aprendamos en este día a usar géneros literarios, a usar la hermenéutica y el exégesis para que podamos interpretar nuestra Biblia de manera correcta. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga en este día.